Unidad 2. Movimientos literarios latinoamericanos. Tema 4. Poesía modernista y vanguardista. El modernismo. Contexto histórico. Ya a finales del siglo XIX, fue notorio en América Latina un incremento de las exportaciones y su correspondiente expansión económica. Al llegar la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos asumió su papel como primera potencia mundial y desplazó, por primera vez, los mercados y países europeos que hasta ahora habían mantenido su hegemonía comercial, especialmente Inglaterra. Dentro de este contexto surgió el modernismo, escuela que se convirtió en un movimiento artístico de gran renovación estética. Los poemas modernistas se convirtieron en la primera expresión literaria nacida en Latinoamérica. Esta escuela buscaba superarse de la sociedad burguesa y su materialismo, por medio de un arte refinado y estético. Podemos ubicar el modernismo en las últimas décadas del siglo XIX y primeras del siglo XX. Durante estos años Latinoamérica vivía diferencias abismales con Europa y Estados Unidos, respecto al desarrollo tecnológico, científico e industrial. Los pueblos latinoamericanos se convirtieron en los principales productores de materia prima en forma rudimentaria, que exportaban a precios irrisorios y, luego, ya procesada esta materia prima, la compraban a precios muy altos, lo que significó el comienzo del desastre económico de estas naciones. Gutiérrez Girardot anota que hacia principios del siglo XX, el modernismo había despertado hacia la gente la reacción hacia el expansionismo norteamericano como una amenaza inminente, que acechaba la identidad cultural de los pueblos latinoamericanos. B. La literatura. En este contexto, los escritores tenían la oportunidad de acceder a carreras más profesionales como el derecho y el periodismo, sin embargo estos cambios no favorecieron del todo la literatura. Los años en que surgió el modernismo coinciden con los años en que la literatura y el arte comenzaron a perder su función netamente social. Al final del siglo XIX un grupo de jóvenes escritores hispanoamericanos iniciaron el gran cambio de las letras de habla hispana, el modernismo. A partir de 1888 en su manifiesto literario azul, Rubén Darío empleó por primera vez la palabra para designar esta tendencia. Lee Soyun plantea al respecto que, obtenida la firmeza de lo que debe y quiere asumir como componentes de su identidad, el modernismo afirma que el latinoamericano cuenta con la seguridad de destruir el pasado y tomar sus restos para crear algo nuevo. Para ello, no necesariamente debe limitarse a buscar en su interior, debe dirigir la mirada hacia afuera, pero ya no para imitar, sino para crear. Martí insiste en que crear es la palabra de pase para esta generación. El modernismo latinoamericano fue esencialmente ambiguo. Por un lado, era la primera vez que un movimiento literario nacía en Europa y pasaba después a España. Y por otro, se trataba de una franca aceptación de la cultura y modas francesas, toda vez que dos tendencias francesas son la gran influencia de este movimiento, el simbolismo y el parnasianismo. Representantes: Rubén Darío, José Martí, Horacio Quiroga, José Enrique Rodó, Gutiérrez Nájera, Amado Nervo. Ejemplo de poesía modernista. La princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor. El jardín puebla el triunfo de los pavos reales. Parlanchina, la dueña dice cosas banales, y vestido de rojo piruetea el bufón. La princesa no ríe, la princesa no siente. La princesa persigue por el cielo de oriente la libélula vaga de una vaga ilusión. Piensa, ¿acaso, en el príncipe de Golconda o de China? ¿O en el que ha detenido su carroza argentina para ver de sus ojos la dulzura de luz? ¿O en el rey de las islas de las rosas fragantes? ¿O en el que es soberano de los claros diamantes? ¿O en el dueño orgulloso de las perlas de Hormuz? ¡Ay! La pobre princesa de la boca de rosa.
quiere ser golondrina, quiere ser mariposa. Tener alas ligeras, bajo el cielo volar. Ir al sol por la escala luminosa de un rayo. Saludar a los lirios con los versos de mayo. O perderse en el viento sobre el trueno del mar. Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata, ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata, ni los cisnes unánimes en el lago de azur. Y están tristes las flores por la flor de la corte, los jazmines de oriente, los nelumbos del norte, de occidente las dalias y las rosas del sur. Calla, calla, princesa, dice el hada madrina. En caballo, con alas, hacia acá se encamina. En el cinto la espada y en la mano el azor. El feliz caballero que te adora sin verte, y que llega de lejos, vencedor de la muerte, a encenderte los labios con un beso de amor. Lee todo en Sonatina, poemas de Rubén Darío. Poesía vanguardista y boom latinoamericano. A. Contexto histórico y cultural. Desde el contexto histórico del modernismo, vemos cómo la economía y la política de los países latinoamericanos se ha visto ampliamente afectada por los conflictos bélicos mundiales y el surgimiento de Estados Unidos como nueva potencia mundial. Sin embargo, Estados Unidos no fue inmune a las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, cayendo en una profunda depresión económica durante el periodo de posguerras. Tras la culminación de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se sacudió con un nuevo conflicto, la Guerra Fría, etapa caracterizada por la rivalidad entre las dos potencias mundiales, Rusia y Estados Unidos. Si bien los países latinoamericanos no participaron en estas guerras de manera activa, sí sufrieron las consecuencias al poseer una economía frágil y vulnerable. Al ser una sociedad netamente agraria, el campesino tuvo que desplazarse a la ciudad, generando problemas de superpoblación, miseria y desplazamiento, pero por otro lado, las ciudades crecieron y hubo un alto grado de urbanización y escolarización. En el periodo entre guerras y después de la Segunda Guerra Mundial, se desarrollaron en Europa y Latinoamérica una serie de movimientos de corta duración, pero honda influencia artística y cultural denominados vanguardias, caracterizados por su afán de novedad, de experimentación de nuevas formas y de trascender lo hecho hasta el momento en arte y literatura. Luego del auge de los movimientos de vanguardia, durante los años 60, surge en el panorama literario el movimiento más importante de la narrativa hispanoamericana que se conoce con el nombre del boom. Los escritores de este movimiento tuvieron gran reconocimiento a nivel mundial y las editoriales se disputaban por publicar y traducir sus obras en diferentes idiomas y en numerosos países. B. La literatura de este periodo. Las vanguardias surgieron en un momento en que el mundo estaba en crisis y lo nuevo se convirtió para este movimiento en el santo y seña. Representan la ruptura con lo tradicional, con el orden, con los prejuicios de todo tipo y con los clichés académicos. La mayoría de movimientos de vanguardia tuvieron una vida efímera a pesar de la intención de los autores de ser perennes y mantenerse al filo de la novedad. Guillermo de la Torre, en 1930 realizó una lista en la cual incluyó el futurismo, expresionismo, cubismo, ultraísmo, dadaísmo, superrealismo, neoplasticismo, babelismo, cenitismo, simultaneísmo, suprematismo, primitivismo y panlirismo. El admirable hombre nuevo de la vanguardia sueña con varias utopías y proyecta su imaginario en el futuro. La más generalizada de las utopías vanguardistas es la cuestión de lo nuevo. Si para Adorno la disonancia es la marca registrada del modernismo, no es osado reconocer en lo nuevo la marca registrada de la vanguardia. Este deseo compulsivo de la diferencia y de la negación del pasado en el arte está íntimamente ligado a los modernos medios de producción, a la alteración de las formas de consumo y a la ideología progresista legada por la revolución industrial. Para el caso de Latinoamérica, los movimientos vanguardistas que más permanecieron y tuvieron profunda influencia fueron el creacionismo de Vicente Huidobro, el surrealismo de Pablo Neruda, el ultraísmo de Jorge Luis Borges y el grupo Contemporáneos a la cabeza de Octavio Paz.
Estas vanguardias tienen como punto común, al igual que las europeas, la búsqueda y exaltación de lo nuevo, rechazo de lo tradicional, renovación de la metáfora y utilización de elementos de tiempos modernos como el monólogo interior, inclusión en la poesía de términos tecnológicos relacionados con una sociedad industrializada. Luego del auge cultural de las vanguardias, surge en América, durante la década de los años 60, una nueva generación de escritores que se caracterizó por aprovechar los legados culturales de grandes narradores europeos y norteamericanos como James Joyce, William Faulkner y Hemingway, quienes fueron grandes innovadores en las técnicas narrativas, tales como el libre fluir de la conciencia, el monólogo interior, la multiplicidad de narradores, el tiempo circular, entre otras. El nombre de boom se debió al estrépito que esta generación de escritores provocó en el ámbito editorial con numerosas publicaciones de libros como El siglo de las luces de Alejo Carpentier, La ciudad y los perros de Vargas Llosa, La muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, entre otras varias que trajeron como consecuencia el reconocimiento mundial de la excelencia literaria de Latinoamérica y que se denominó boom latinoamericano. Estaban además influidos por el desarrollo que alcanzó el psicoanálisis, por las técnicas cinematográficas y a su vez querían plasmar qué era y qué es América Latina, sus gentes, su mestizaje, su vida. Los principales escritores de este movimiento son Miguel Ángel Asturias, Alejo Carpentier, Julio Cortázar, Juan Rulfo, Carlos Fuentes, García Márquez, Guillermo Cabrera Infante, Mario Vargas Llosa, Ernesto Sábato. Literatura latinoamericana. Fuente. Elaborado por Luz Nélida Molano Avendaño. Referencias bibliográficas.